Venezuela está muy cerquita de un hecho histórico, un Big Bang, es decir, de una gran explosión que marcará el destino del siglo XXI con las elecciones presidenciales de este año. Así lo dijo el presidente Nicolás Maduro, y esto lo sabe Estados Unidos, que ha intentado todas las cartas sobre la mesa sin éxito para acabar con la revolución bolivariana, desde frustrados golpes de Estado, intentos de invasión hasta intentos de magnicidio. Por eso su última oportunidad, su última carta, son los comicios del 28 de julio. ¿Me van siguiendo? En este programa vamos a ir armando poco a poco ese rompecabezas. Ahora escuchen con atención. 9 candidatos de oposición se enfrentarán con Nicolás Maduro, que es el candidato único de las fuerzas revolucionarias, y de esos 9 opositores, uno es el elegido por Washington, Edmundo González Urrutia. No lo digo yo, lo dijo el mismísimo Francisco Palmieri, jefe de la oficina externa de Estados Unidos para Venezuela, que despacha desde Colombia, donde es el embajador en ese país. Palmieri exigió al gobierno venezolano que permitiera que Edmundo González Urrutia fuese el candidato de toda la oposición venezolana vinculada a ellos en lo que llaman la plataforma unitaria, en sustitución de María Corina Machado, que como saben es una opositora radical inhabilitada por graves daños contra el país, como por ejemplo pedir sanciones ilegales que buscaron colapsar la economía venezolana e incluso hasta promovió la invasión de tropas extranjeras. Así que Edmundo González Urrutia es el caballo de Troya y detrás está esta opositora extremista que la han visto hacer campaña como si fuese la candidata. Los venezolanos están frente a un candidato que Washington sacó de las sombras, un opositor de 74 años que nadie conoce y que lo eligió por su trayectoria diplomática, en donde sí tiene un pasado muy en la sombra, muy oscuro. Es una ficha que desempolvaron de su política exterior de injerencia y persecución contra el comunismo, y ese candidato tapa de María Corina Machado, que recibió financiamiento de 3.2 millones de dólares de los lobbies internacionales en Estados Unidos para entregar PDVSA a Chevron. Edmundo González Urrutia, el caballo de Troya de Estados Unidos. Pongamos el punto en la I. El 22 de abril de 2024, Edmundo González Urrutia, de 74 años, se inscribe como candidato presidencial para las elecciones del próximo 28 de julio, siendo la primera vez que aspira a un cargo de elección popular. El propósito de su inscripción fue reservar el espacio de la tarjeta de la Mesa de la Unidad. Aunque los medios lo han presentado como un outsider, González no es ajeno a los partidos tradicionales de Venezuela, y aunque afirma que nunca ha militado en partidos políticos, su hoja de vida constata, en la década de los 80, sus responsabilidades de trabajo con representantes de la vieja política venezolana. Entre los años 1979 y 1984 fue ministro consejero del entonces embajador Leopoldo Castillo en El Salvador. En 2022 fue destituido como embajador de Argentina luego de que se plegara al golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez y apoyar a un empresario que se autoproclamó presidente y eliminó todos los poderes públicos del Estado venezolano. Aplaudió la intervención de la OTAN en Libia, que en 2011 terminó con el asesinato del presidente Muammar el-Gaddafi, y valora a Estados Unidos como un aliado fundamental en su hipotético gobierno. Por ende, defensor de las sanciones ilegales con la que Estados Unidos intenta implosionar la economía venezolana. Entre 2013 y 2015 fue el representante internacional de la Mesa de la Unidad Democrática, que concentró a los partidos de oposición extremistas, rol que le sirvió para proyectar las maniobras de desconocimiento contra el presidente Nicolás Maduro a escala internacional. En 2014 defendió que la Organización de Estados Americanos discutiera la crisis venezolana y apostó por la aplicación de la Carta Democrática en el país. En 2020 asumió
asumió la presidencia de la MUD, apoyó la injerencista propuesta canadiense de enviar una misión a Venezuela para analizar los asuntos de gobernanza en el país en el marco de la investidura del tercer mandato del presidente Chávez en enero de 2013. Es director suplente del Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro, señalado por Diosdado Cabello como una de las 62 ONG que operan con fines políticos y es financiada por gobiernos de derecha, entre ellos Estados Unidos. El 3 de diciembre de 2023 participó en el referendo por el Esequibo, votando en contra de la autonomía de Venezuela en la Guayana Esequiba y apuesta al retorno de la política de máxima presión que benefició económicamente a sectores de la oposición más radical. En la actualidad, promueve el regreso de Venezuela a espacios multilaterales como la OEA. Pero ¿quién es esta periodista brasileña Patricia Lelis? No es una improvisada, trabajó en el corazón del monstruo y su testimonio confirma lo que desde hace años el gobierno de Venezuela ha denunciado. Esta vez las pruebas vienen desde adentro y se confirma que los medios de comunicación son la fachada para atacar a los gobiernos no afines a Estados Unidos. Es un conglomerado hegemónico y desde allí manejan los hilos del poder y los golpes blandos. Nuevamente el petróleo venezolano en la mira de los intereses estadounidenses. Ahora a través de la transnacional Chevron, que entregó dinero a la dirigente de extrema derecha María Corina Machado y al exdiputado Juan Guaidó para realizar una campaña electoral. Según reveló la periodista brasileña Patricia Lelis, quien tuvo acceso a documentos, conversaciones y contratos firmados. La periodista señaló que la componenda pretendía quedarse con el petróleo venezolano en un ficticio triunfo de Machado. Los dirigentes de la derecha recibieron $3,2 millones, según la denuncia. María Corina necesitaba de dinero para su campaña política. Entonces, gobernantes de Estados Unidos se juntaron, dieron dinero a María Corina y caso sea electa, caso se torne presidente de Venezuela, María Corina estaba pronta para negociar los petróleos de Venezuela. El petróleo venezolano siempre ha sido codiciado por los intereses estadounidenses, aún más tras el cambio de reglas de la Revolución Bolivariana y las actuales condiciones geopolíticas. Por supuesto, Venezuela entra dentro de esa ecuación geopolítica, se torna importante y no solo por eso, sino por las políticas o los beneficios ventajosos que pueden dar las negociaciones en ese ámbito, porque con todo y sanciones tenemos unos mecanismos de negociación bastante atractivos que hacen que, por supuesto, el petróleo venezolano entre digamos, en este escenario de negociación a nivel global, pues, a pesar de las sanciones. Estas revelaciones ocurren a poco más de 2 meses de las elecciones presidenciales pautadas para el 28 de julio, donde los sectores ultraderechistas han sido avalados por Estados Unidos. Nosotros no nos enfrentamos a una oposición nacional, nos enfrentamos a una oposición que está muy dividida, pero que todas y todos están completamente subordinados a intereses extranjeros y no a intereses nacionales. Yo me preguntaría qué pasaría si en Estados Unidos o en cualquier país de Europa un dirigente está claramente subordinado a los intereses de un país extranjero. Todos estos temas serán examinados por el elector venezolano. Leonel Retamal, Telesur, Caracas, Venezuela. Sí, claro. Soy brasileña, soy formada en periodismo, pero siempre me trabajé con política desde mi primer empleo en Brasil. Entonces, yo siempre enfoqué mucho en política. Después de un tiempo trabajando con política en Brasil, me mudaste para Estados Unidos porque mi marido es norteamericano, entonces me fui a Estados Unidos por un tiempo, entonces me comencé a trabajar en esta oficina, que es una oficina de media. Ellos son dueños de varias televisiones en Estados Unidos, varios canales de media, y también tiene una parte del lobbying en la oficina. Entonces me fui contratada como periodista para reportar noticias de América Latina y después de como 2-3 meses me colocaron para trabajar también con lobbying, enfocado en lobbying de Venezuela.
precisa muito de la comunicação para convencer os norte-americanos que o governo Maduro não é democrático, que é uma ditadura. Então, sempre estão muito conectados com a mídia. Eles são donos de canais como Fox News, em alguns estados de Estados Unidos como Flórida, Washington D.C., Virginia, Texas. Então, fazem tudo junto. Que eu trabalhei muito perto de pessoas como Guaidó, Maria Corina e alguns governantes de Estados Unidos como DeSantis ou como William Barr. E inicialmente me colocaram nesta posição porque me vengo de Latinoamérica. Pero para eu, desde o início, foi uma oportunidade de poder entender como que Estados Unidos estava sempre influenciando na política de Latinoamérica. E para isto me aceitei a posição, me aceitei trabalhar com eles. A través de los lobbies internacionales que se manejan en el Congreso de Estados Unidos, se financió a María Corina Machado, según el testimonio de esta periodista, a cambio de PDVSA. Ahora encaja mejor el rompecabezas de la frase de María Corina Machado hasta el final. Ya no podía abandonar el barco, le vendió el alma al diablo. Esta periodista tenía contacto directo con William Barr. ¿Lo recuerdan? Es el fiscal que puso precio a la cabeza del presidente Nicolás Maduro por supuesto narcotráfico, es decir, ofreció recompensa por el mandatario venezolano y otros altos funcionarios. Sí, tengo contacto con ellos. William Barr tengo contacto todos los días como demasiado porque hace parte de la oficina de lobbying. Yo tengo un chefe, un boss, que es Armstrong Williams, y él hace todo, es muy próximo de los ministros de la Justicia de Estados Unidos. Entonces, él comandaba la oficina de lobbying. William Barr estaba siempre allí conosco desde que lo vi. E tenho certeza absoluta que a campanha de Maria Corina se ha recebido dinheiro diretamente dos Estados Unidos por volta de $3 milhões. Pero tenho certeza também que se pagaram a Guaidó. Pero quando as negociações com Guaidó começaram em 2019 e eu comecei a trabalhar para esta oficina em 2021, então não me tenho número com certeza de quanto Guaidó recebeste, pero de Maria Corina tenho certeza que foi por volta de $3 milhões. As intenções dos Estados Unidos com Venezuela é apenas uma. Estados Unidos tem muito interesse em todo o petróleo que Venezuela se tem. O governo Maduro nunca disse para Estados Unidos que podem ir e pegar o que quiseste. Sempre se posicionaram muito seriamente que tens que negociar de forma séria e correta. Então, para o governo dos Estados Unidos e para todos os políticos que tive contato, para eles Maduro não é uma pessoa que deve estar no poder, porque ele protege Venezuela, protege o petróleo. Então, a conversação, por exemplo, com Maria Corina, que eu estava sempre nessas conversações, nessas negociações, é muito claro. Maria Corina necessitava de dinheiro para sua campanha política. Então, os governantes dos Estados Unidos se juntaram, deram o dinheiro a Maria Corina e caso seja electa, caso se torne presidente de Venezuela, Maria Corina estava pronta para negociar o petróleo de Venezuela, que é o que todos os políticos norte-americanos tanto querem de Venezuela. Los ataques al presidente Nicolás Maduro y el asesinato moral en las redes sociales y medios de comunicación no son gratis ni espontáneos. Era parte y son parte de la operación financiada por Estados Unidos ahora a María Corina Machado, que es su comodín en esta fase, porque con cada fracaso van cambiando de ficha. Por eso el presidente Nicolás Maduro denuncia la censura en redes sociales. A parte de la negociación era básicamente esta. Los gobernantes americanos se pagaron por campaña de María Corina para que pudiese, por ejemplo, atacar a Maduro, diseminar fake news sobre Maduro. Corina teria dinheiro para pagar para tudo isso, porque os meios de comunicação são muito caros, não são baratos. Mas Maria Corina teve apoio de grandes mídias como Twitter, hoje em dia lo X. Que pareciera una campaña presidencial mundial
parece que se está eligiendo el presidente del mundo y no el presidente de Venezuela. El imperio desesperado con su odio, con sus ganas de venir a ponerle las garras a Venezuela por el petróleo, el gas, el oro, la riqueza, y para destruir la revolución de Bolívar, la revolución de Chávez. En esta campaña presidencial mundial, ellos la han declarado mundial, entonces tenemos un proceso de censura brutal. Digo yo, el bloqueo económico, se ha transformado ahora en un bloqueo de redes. Claro, van de la mano. Para que no se sepa la verdad. Entonces ellos en el mundo dicen una cantidad de mentiras, encuestas falsas, etcétera, y no muestran al pueblo que está por miles en las calles, trabajando, movilizado. No muestran la realidad de la recuperación económica, del bienestar, de la paz, de la seguridad que hoy tiene Venezuela. Corina foi paga e recebesse esse dinheiro. E eu estive em algumas reuniões com Chevron, com a empresa Chevron, que esteve negociando recentemente o petróleo de Venezuela. E a empresa Chevron é muito raro, porque existem pessoas de Chevron que se trabalham apenas para lidar com assuntos entre Venezuela e Estados Unidos, e todos têm um interesse muito grande de tirar Maduro do poder. Porque se tira Maduro do poder, se podem comprar o petróleo muito mais barato, se podem controlar o que fazer com o petróleo de Venezuela. Então, Chevron estaba siempre en comunicación también con Corina. María Corina Machado no está habilitada para participar en las elecciones presidenciales por graves daños en contra de su propio país. Y después de un largo enfrentamiento interno entre los opositores de la plataforma unitaria, decidieron por Edmundo González Urrutia, un hombre de 74 años de edad que es manejado por María Corina Machado. Pero ¿quién es Edmundo González Urrutia, el candidato de Washington? Edmundo González Urrutia fue consejero de la Embajada de Venezuela en El Salvador desde 1981 a 1982 y encargado de negocio de Venezuela en El Salvador desde 1982 a 1984, cuando el ex diplomático Leopoldo Castillo, también conocido como el Matacura, era embajador de Venezuela en El Salvador. Para el 27 de julio de 1981, escuchen esto, fue trasladado a la Embajada de Venezuela en El Salvador, anoten fechas, 27 de julio de 1981, fue trasladado a la Embajada de Venezuela en El Salvador, donde sin duda iba a cumplir una misión, por lo que estuvo hasta el 20 de julio de 1983, o sea, del 83 del 81 al 83, 2 años. Distinguido capitán Cabello. Gracias, señora. ¿Sabe usted quién era el embajador de su país para esos tiempos en El Salvador? Nada más y nada menos que Leopoldo Castillo. Nada más y nada menos que Leopoldo Castillo, el mismo periodista que se robó un presupuesto en millones de dólares que el gobierno ficticio de la República de Narnia le otorgó en 2020 para crear una Telesur paralela. Pues resulta que González Urrutia, aunque menos conocido que su jefe Castillo, tuvo un papel nada despreciable en la Embajada de Venezuela en el país centroamericano por aquellos turbulentos años 80. Su llegada a San Salvador coincidió con una era realmente sombría, marcada por violaciones a los derechos humanos y masacres espantosas. La cuestión es que bajo el mando de Castillo y la asesoría de González Urrutia, se desataron los infames escuadrones de la muerte. Los reportes de aquellos días son escalofriantes, desde masacres de civiles inocentes hasta la persecución, asesinato de maestros y líderes comunitarios, sin mencionar los ataques despiadados contra religiosos y niños. Edmundo González Urrutia participó en diversas operaciones encubiertas de la CIA en plena guerra civil en El Salvador, cuando el gobierno de Ronald Reagan justificó el asesinato de miles de civiles y de diversos sacerdotes vinculados con la teología de la liberación, como lo fue el caso del Monseñor Oscar Arnulfo Romero.
González Urrutia fue parte de la guerra contrainsurgente y la aplicación de la doctrina de conflictos de baja intensidad por parte del Consejo de Seguridad de los Estados Unidos para combatir en El Salvador al Frente Farabundo Martí de la Liberación Nacional, que luchó por la justicia social de los pobres y por un cambio político con ideales socialistas. La guerra civil en El Salvador dejó más de 75,000 víctimas y hasta la fecha existen actores externos libres, uno de ellos Edmundo González Urrutia, que participó directamente financiando y asesorando a los escuadrones de la muerte para perseguir y ejecutar a civiles. ¿Qué quiere nuestro pueblo? Un presidente pataruco, manipulable, débil, títere de los apellidos, títere de la oligarquía, que entregue nuestro país como colonia a los ricos, o un presidente que defienda al pueblo y que sepa llevar adelante con valentía, con patriotismo, los grandes objetivos de la construcción multidimensional de nuestra patria, la bendita potencia. Hay un detalle que no puede pasarse por alto. María Corina Machado, según el testimonio de la periodista brasileña, está vinculada a los intentos de magnicidio y hay que recordar que los organismos de seguridad desmantelaron al menos 4 conspiraciones. Una de ellas, el brazalete blanco, que pretendía realizarse en enero de este año, que es año electoral. El presidente Nicolás Maduro, según estos planes, sería asesinado y también de esta manera debía asaltarse el poder con violencia. Me escuché en una reunión. En esta reunión estaba presente María Corina por teléfono. Pedro también estaba presente por teléfono, como en una llamada de vídeo. Guaidó también estaba presente. Guaidó tiene mucho interés en tirar a Maduro del poder. Y por lo que me recuerdo de esa época es que tenían personas en Venezuela a mando de Estados Unidos. Entonces, era algo muy bien feito, muito bem tramado, pero todo esto estaba siendo feito en el escritorio de Florida y yo trabajaba en el escritorio de Washington, D.C. Eso es. Ese es el candidato de la oposición. Es el candidato al imperialismo, pero es el candidato de los que pidieron sanciones. Es el candidato de los que pidieron bloqueos. Es el candidato de los que pidieron invasiones. Es el candidato de los que intentaron asesinar al presidente Nicolás Maduro y a todo el alto mando político y militar, público, notorio y comunicacional. Es el candidato de los que dieron golpes de Estado en Altamira, de los que intentaron entrar a nuestro país por allá por Macuto o por el estado Táchira. Es el candidato de la maldad, en verdad, de los que odian. Es el candidato de los que no han podido con votos y creen que van a poder por la fuerza. Detrás de Edmundo González Urrutia hay toda una maquinaria, una operación que a simple vista se presenta como un candidato más presidencial de 74 años, un diplomático que no ha roto un plato. Pero la verdad es otra. Las alertas de los analistas internacionales e investigadores apuntan a desnudar a Edmundo González Urrutia como el caballo de Troya de Estados Unidos, insertado en la estrategia de golpe blando de Washington para desestabilizar países a nombre de la democracia y la libertad. Pusimos el punto en la I.